Esta presentación del Congreso Geológico Chileno del 2023 se basa en muchos conceptos que ya fueron presentados hace unos meses en la reunión de petrología ígnea y metamórfica en Bahía Blanca, Argentina. Por eso, muchos conceptos no se van a repetir porque están grabados y registrados. El problema fundamental que debemos abordar es por qué la composición química de rocas primitivas de zonas de subducción, cuando se analiza, se encuentra que tiene en términos de elementos, sobre todo elementos traza e isótopos, una componente de corteza y básicamente es una componente de corteza continental. Esta corteza continental es importante porque es fundamental para entender el ciclo geoquímico de los elementos en las zonas de subducción. La componente cortical puede entrar a través de dos sendas. Las dos sendas o las dos trayectorias son las siguientes. Una es la fuente. La senda de la fuente es sedimentos continentales erosionados y llevados a la trinchera, se subductan, liberan agentes, fluidos o fundidos y metasomatizan la cuña del manto. Esa es una senda, la senda de la fuente. La otra senda es la senda intracortical. La senda intracortical es cuando magmas primitivos penetran, penetran o entran a la corteza durante su evolución, al mismo tiempo que se fraccionan, se contaminan. Eso es muy bien conocido. El problema es en un ejemplo natural desentrañar cuánto influye cada una de las sendas. Para hacer eso, nosotros compilamos unas 200 análisis químicos que encontramos con muy buen control geológico y petrográfico a lo largo del arco famatiniano, desde la Sierra de Escaya, en el límite entre Argentina y Bolivia, hasta la Sierra de San Luis, entre los 22 y los 33, incluyendo el cordón de Lila en Chile. El primer problema consiste en resolver, cuando uno tiene una población, filtrar aquellas rocas que realmente reflejan la composición de un magma primario o se asemejan a la composición cristalizada de un magma primario, de aquellas que son cúmulos o que están enriquecidas en líquido. Este es un ejemplo gráfico para notar cómo se filtra. El rango de magnesio absoluto en un líquido primario es muy restringido. También el número de magnesio es muy restringido. Con esos dos parámetros nosotros podemos empezar a filtrar a través de elementos mayoritarios y por supuesto que se usan todos los elementos mayoritarios. Además, se hacen filtros más finos que están listados aquí a la derecha. El filtro de Europio, que sea neutro de la anomalía de Europio, es para sacar rocas enriquecidas o que han fraccionado plagioclasa, y el filtro del disprosio gadolíneo es para sacar acumulación de anfíbol, y el filtro de titanio para sacar rocas que estén anormalmente enriquecidas en titanio. Cuando hicimos todos los filtros de la población de 200 datos, nos quedan entre 35 y 40 muestras que son los símbolos grandes en este diagrama. Esos símbolos grandes fueron nuevamente chequeados por elementos mayoritarios, sobre todo, en principio, con respecto a magmas primitivos de arco y una compilación de basaltos dorsales centrooceánicos. Y acá mostramos lo más importante. Lo más importante es que las rocas de arco, en términos de elementos mayoritarios, las rocas de arco en un determinado número de magnesio tienen menos titanio que los basaltos de dorsales centrooceánicos. Y esto se corresponde perfectamente con los fundidos primitivos de arco. Entonces, nuestra población de datos en todas las latitudes y todas las profundidades, podemos decir consistentemente que se trata de rocas primitivas de arco. Además, hicimos el promedio de los elementos trazas para cada localidad. Y el promedio lo primero que muestra es que los patrones de elementos, de multielementos normalizado al NMOR son paralelos, se asemejan a fundidos toleíticos primarios y tienen esas características de tener elementos lile móviles altos, también torio y uranio, estar deprimidos en niobio y tantalio, anomalías positivas de plomo y estroncio y niveles inferiores al NMOR en HFS, en tierras raras medias y pesadas. Cuando nos convencimos que la población de datos
era consistente para realizar el análisis que queríamos, fuimos como primer medida a hacer un modelo inverso. En el modelo inverso se utilizan los valores y los patrones de nuestros datos para estimar los fenómenos subyacentes. No voy a entrar en todo el ejercicio de un modelo inverso porque lo pueden ver en un video que está registrado. Pero el modelo inverso implica lo siguiente. Acá tenemos la composición de elementos traza de todas las rocas del arco famatiniano que tienen entre magnesio entre 9,5 y 11,5. Esto es la composición, este es nuestro dato, la composición del fundido. Con el dato queremos sacar la composición de la fuente. Se utilizan una serie de restricciones y parámetros que están acá y están explicadas. La composición de la fuente que nos da este patrón en círculos olivas. ¿Qué encontramos? Lo primero que hicimos es comparar la composición de la fuente que calculamos con respecto al manto deprimido actual y nos encontramos con ninguna sorpresa, con lo que es esperable, que los elementos móviles como torio y uranio están enriquecidos respecto al manto deprimido, que las tierras raras liviana y el estroncio están enriquecidos con respecto al manto deprimido, que la anomalía, que el niobio y el tantalio están igual que el manto deprimido, pero acá hay una sorpresa que es normal en la zona de subducción porque la fusión, el grado de fusión es mayor que en las dorsales centrooceánicas. Y es que los HFS como circonio, hafnio, el titanio y las tierras raras pesadas están por debajo del manto deprimido. Entonces el ejercicio que sigue es buscar cuál fue el manto que dio lugar, cuál era el manto previo a ser metasomatizado. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar el manto previo para después cuantificar la componente de subducción, que es lo que vamos a hablar en un momento. ¿Cómo se saca el manto previo? El manto previo se toma un manto primitivo ideal, que es el con más consenso. El manto primitivo se funde hasta que, por fusión a anhidra, se tiene que las tierras raras pesadas de el modelo que nos da es igual al manto que nosotros encontramos metasomatizado para nuestro caso de estudio. Acá está la igualdad. Con esta igualdad nosotros encontramos, porque se asume que todas las tierras raras pesadas, que son los elementos más inmóviles, vienen del manto ambiente o background mantle. Esa es la asunción de los modelos hacia adelante. Pero lo importante es lo siguiente: cuando encontramos nuestro manto metasomatizado y nuestro manto ambiente, la diferencia es la componente de subducción, que es el área verde. Pero en la componente de subducción nos quedamos con dos elementos, que son torio y lantanio, porque son los que nos interesan para nuestro ejercicio. Torio y lantanio son, todo está aceptado, que torio y lantanio en la componente de subducción son aportados masivamente, completamente por los sedimentos, no por la corteza oceánica. Hay otros elementos que el ejercicio sería más complicado y deberíamos entrar en detalles respecto de los sedimentos y la corteza ígnea que se subducta. Pero vamos al torio y el lantanio. Una vez que pudimos ver o cuantificar cuantificar el aporte de la componente subducción en torio y en lantanio, hicimos el ejercicio hacia adelante. El ejercicio hacia adelante es un proceso que pretende observar o pretende ser predictivo. Uno establece variables que predicen, luego las compara con el modelo real, y si la capacidad predictiva es buena con respecto al modelo real, se toma que por su capacidad predictiva las variables de entrada del modelo hacia adelante son buenas y el modelo es bueno. Entonces tenemos un modelo hacia adelante con dos componentes. Un componente es el manto ambiente, que es un manto deprimido, y el otro componente es los sedimentos que se subductan. Nosotros lo que vamos a modelar es cuánto de los sedimentos impactaron en el metasomatismo de la cuña de subducción. Entonces los sedimentos o son sedimentos gondwanicos que llegaban a la trinchera, o son sedimentos oceánicos, que es los oceánicos actuales. Con estos dos componentes, lo que se hace es se modela todas las hipótesis de mezcla.
al modelar todas las hipótesis de mezcla, nosotros podemos, y esta es la única forma que tenemos, es resolver cómo esto impactó en los isótopos radiogénicos, en particular en el caso del neodimio, porque viene de un par que es samario-neodimio, que son inmóviles y que es mucho más estable que el estroncio, el torio y el plomo. No vamos a seguir con el tema de los conceptos porque están en los libros. Vamos al modelo hacia adelante. Hicimos todas las hipótesis de mezcla y vamos a los resultados importantes. Cuando uno hace todas las hipótesis de mezcla, se encuentra que hay una población de rocas primitivas que son explicadas por la mezcla. O sea, teóricamente esta población de rocas primitivas vienen de una fuente cuya entrada de componente cortical se produjo en el subarco, en principio. Pero eso no es tan directo. Después tenemos otra alternativa. Nosotros tenemos la relación torio-lantanio promedio de los magmas primitivos, que lo sacamos de ese rango de rocas entre 9 y 11. Si salimos de 0,23, está entre 0,20 y 0,23, vamos al máximo para ser conservadores. Si partimos de 0,23 nos encontramos acá, si partimos de 0,23 la relación torio-lantanio, nos encontramos acá los modelos de mezcla. ¿Qué dicen esto? Que esta podría tomarse a escala regional como la línea de base geoquímica. Y en esta línea de base geoquímica nos dice que estas rocas que están por debajo de la línea de base, recibieron una componente de metasomatismo con el agente cortical, incluso mucho menor, pero las que más recibieron y son predecidas por la hipótesis adelante, no recibieron más del 1%. Y con eso explicamos muy bien la línea de base en isótopos de neodimio, que estaría en este valor. Y de esa manera nosotros podemos restringir que la entrada de componente cortical por la senda de la fuente no es más del 1,5%. Y nos queda un problema. El problema es el siguiente. El problema es cómo explicamos estas rocas con una relación torio-lantanio muy baja, pero relaciones muy no radiogénicas de neodimio. Y que se nos salen de las hipótesis de mezcla. Bueno, ahí estamos encontrando la segunda senda. La segunda senda es la senda intracortical, que nosotros habíamos visto en la corteza profunda como un desacople entre isótopos y elementos. La componente cortical, históricamente o siempre lo hicimos de la siguiente manera, con un modelo de dos componentes. En todos los trabajos publicados está así. Con un modelo de dos componentes hicimos una componente el manto, otra componente los sedimentos, que eran la caja de los magmas a escala regional, de los magmas primitivos básicos o máficos o gábricos. En el modelo de mezcla nosotros siempre hicimos mezcla, bulk mixing o AFC, que es cristalización fraccionada. Estas son las rocas problemáticas, estas también tienen un poco de problema y tienen las localidades. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que nosotros no podemos modelar con una AFC estas rocas de la corteza profunda, porque el modelo AFC da la composición de un elemento en el líquido. Y nosotros sabemos, porque ya lo hemos visto, aunque hemos seleccionado las que mejor representan magmas primarios, que algunas de las que están proyectadas acá no son magmas primarios, sabemos que muchas rocas de la corteza profunda en realidad son cúmulos. Entonces, el paso siguiente que tenemos que dar es el siguiente. Tenemos que usar un modelo que se llama, por sus siglas en inglés, AIFC, que es asimilación y cristalización fraccionada imperfecta. ¿Cuál es la ganancia del modelo AIFC? La ganancia es que el modelo AIFC predice tres, no como el AFC, sino que predice tres resultados, tres outputs. Uno, la composición del líquido. Otro, la composición del magma, que es líquido más cristales. Y otra, la de los cristales. Si nosotros estamos viendo cúmulos, lo que tenemos que observar es la composición de los cristales, no del líquido ni del magma. Porque las rocas que tenemos en la corteza inferior son cúmulos. Y acá lo tenemos con dos elementos incompatibles que son muy empobrecidos en los cúmulos porque son muy
no radiogénicos en niobio. ¿Qué nos da este resultado? Este resultado nos da otro límite, el límite de cuánto es la contaminación intracortical. La contaminación intracortical, para ser conservadores, no superó en los magmas primarios, no superó entre el 10 y el 15%. Bueno, y nos queda un problema para resolver. El problema para resolver es el siguiente. ¿Por qué en las rocas profundas el estroncio es muy radiogénico, el neodimio es poco radiogénico, mientras que en la corteza superior el neodimio es más radiogénico y el estroncio es más no radiogénico, lo que esto es inverso de lo que uno esperaría, porque si solamente lo explicamos por contaminación intracortical, tendríamos una relación inversa. El problema en el arco famatiniano, que no se va a resolver fácilmente, es que acá, donde vemos la corteza inferior, no vemos la corteza superior, y donde vemos la corteza superior, no vemos la corteza inferior, y es un lindo enigma. ¿Por qué? Porque por muy sofisticado que sean los modelos, siempre tenemos un límite que es la observación natural. Y como conclusión dejamos una receta. Como 2/3 de los márgenes destructivos son o arcos continentales o pericontinentales, hay que seguir esta receta. Primero, establecer la línea de base usando rocas máficas primitivas, probadamente lo más cerca de un magma primario posible. Segundo, cuantificar la componente del agente sedimentario, la componente de placa del agente sedimentario, utilizando un modelo que nos permita alumbrar o deducir la geoquímica de cuál fue la fuente del manto metasomatizado. Cuando restringimos la senda del subarco, vamos al tercer paso. El tercer paso es, con la línea de base y sacando las rocas que probadamente fueron o se explican por una componente en la cuña de la zona de subducción, nos vamos a la componente intracortical. Cuando cuantificamos las dos, después de cuantificar las dos, solamente después de cuantificar las dos, podemos tomar la petrogénesis para sacar conclusiones geodinámicas, metalogenéticas y otras inferencias. Muchas gracias por su atención, viendo este volcán de 475, 480 millones de años que ha perdido el edificio. Agradezco a las instituciones que durante los últimos 20 años financiaron esta investigación.